Gracias por compartir con nosotros la información, reconocimientos, análisis en tiempo técnico, con la conducción del licenciado Marco Espinosa Rodríguez. Cordiales saludos amigos, televidentes, estamos una vez más. Saludamos desde Macas, Ecuador, la Esmeralda Oriental. Es muy importante en el programa, en la comunidad contamos con grandes ciudadanos, con personas de lucha que hoy nos van a acompañar, como es nuestra amiga Jenny Cuenca, coordinadora provincial del partido político Unidad Popular. Y también nuestra gran conocida y amiga María Duchitanga, quien es directora del partido Unidad Popular. Es muy importante dar a conocer, y muchos amigos también que están en la sala acá, del programa En la Comunidad, como es el doctor Ulvio Cárdenas y muchos actores que pertenecen al partido político. Damos la cordial bienvenida a doña María Duchitanga. Macas y todo el mundo le escucha y le está mirando, doña María. Bienvenida. Muy buenas tardes a quienes miran a través de este medio de comunicación aquí en la ciudad de Macas. Muy buenas tardes a mi compañera coordinadora Jenicita Cuenca. Muy buenas tardes al doctor Ulvio Cárdenas, al licenciado Truman Massa. Y quisiera aprovechar la oportunidad en esta tarde para iniciar saludando a los adherentes y simpatizantes de Unidad Popular en nuestra provincia y de manera especial a las mujeres, a los jóvenes que en este proceso se han incorporado. Nos alegra muchísimo saludar y de manera especial también a todos quienes están mirando este medio de comunicación. Muchas gracias por la invitación hecha en esta tarde para este diálogo importantísimo. Muchas gracias, licenciado. Bien, damos la cordial bienvenida a la coordinadora provincial del partido político Unidad Popular, como es nuestra amiga Jenny Cuenca. Bienvenida, estimada Jenny. Muchas gracias, licenciado Marco Espinosa. Un saludo fraterno, un agradecimiento por la invitación a este importante espacio de opinión que nos permite llegar con nuestras ideas, con nuestras propuestas, nuestro pensamiento hacia las más amplias bases de los sectores populares. Un saludo a toda nuestra militancia, a los televidentes que nos ven por este medio a nivel de la provincia y de todo el mundo. Creo que esa es una de las ventajas del tener a la disposición este tipo de conexión que nos permite llegar hacia el último rincón de nuestro planeta. Muchas gracias por la apertura y por la invitación a este espacio. Bien, amigos televidentes, hemos escuchado pues a nuestras invitadas que son parte de la acción social, de la parte de la política y más que todo están velando por el bienestar del pueblo durante mucho tiempo. Y es muy importante, vamos a conocer algo más sobre Jenny Cuenca. Por favor, los que estamos acá en Macas le conocen, pero muy importante que gracias a la plataforma digital estamos en tiempo de pandemia, estamos en tiempo ya para entrar a la parte política de elecciones 2021. Queremos saber quién es Jenny Cuenca. Estimada Jenny, tenga la gentileza. Gracias, muy gentil por este espacio. Permítame presentarme a toda la población de nuestra provincia y el mundo. Mi nombre es Jenny Cuenca, soy oriunda de la ciudad de Loja. Hace más de 21 años vivo aquí radicada en la ciudad de Macas y soy una mujer del pueblo que desde su temprana edad ha militado en el movimiento popular democrático, hoy Unidad Popular, consecuente precisamente con las aspiraciones de cambio de una familia humilde, de un padre artesano, de una madre artesana, que han sabido conducir los principios de solidaridad, de apertura y de trabajo en defensa de los derechos de los más pobres. Es así que he incursionado en la vida política, que ha significado mantenerme desde que inicié mi vida estudiantil en la universidad. Me mantengo en las filas de la izquierda revolucionaria, de la auténtica izquierda revolucionaria que lucha y defiende los intereses de los sectores populares. Así que, en ese sentido, ¿qué puedo decirle a la población? Soy una mujer del pueblo,
una persona común y corriente que siente las aspiraciones y las necesidades de los sectores populares. Esa es Jenny Cuenca. Bien, agradecemos pues la comparecencia de nuestra amiga Jenny Cuenca y queremos también saber a otra gran mujer, a un personaje muy importante dentro de la sociedad, dentro de la política, como es Unidad Popular. Estimada María, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Hacer una síntesis a María Duchitanga. María Duchitanga proviene de una familia sencilla, padres analfabetos. Eso ha hecho a que esa persona vaya involucrándose en el aspecto social desde las edades bastante tempranas, desde la edad de 15 años. Ya a María Duchitanga venía manejando una organización de mujeres, justamente con las mujeres de una comunidad. Luego, a los 18 años, María Duchitanga va incorporándose a al Movimiento Popular Democrático en ese tiempo. Desde ese tiempo, María Duchitanga, que ahora ya tiene 50 años ya, sigue en este caso en Unidad Popular. Y María Duchitanga también ha venido en este movimiento y en este partido político que ha sido el Movimiento Popular Democrático como candidata en algunas oportunidades a nivel de la provincia, también como concejala suplente del Cantón Morona. Ha venido también trabajando en los diferentes ámbitos sociales. Sintetizando, María Duchitanga es una mujer campesina, una mujer luchadora, una mujer consecuente. Eso es María Duchitanga para quienes nos miran, licenciado. Amigos televidentes, estamos en el programa En la Comunidad. Cordiales saludos a nuestros amigos, a nuestras amigas que se van sumando a la transmisión desde Macas, Ecuador, la Esmeralda Oriental. Estimada María, estimada Jenny, estamos hablando pues de pandemia acá en el Ecuador y producto de aquello pues se ha destapado una olla de presión que no nos está dejando muy clara la situación social a nivel mundial. Nuestro territorio está pasando una etapa de una crisis más que la enfermedad, más que el COVID, con respecto a la corrupción versus la pandemia. Estimada María, y usted como parte de Unidad Popular también, que es a nivel histórico, su análisis sobre la corrupción en el país versus la pandemia. Estimada María. Yo creo que existen unas dos fuertes pandemias, como usted lo ha manifestado. La pandemia del COVID-19, que lamentablemente en nuestro país han apagado vidas, han apagado seres humanos. Ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, y las estadísticas dicen que nuestro país está en los primeros lugares donde la pandemia no ha sido tratada como se debe tratar por parte del Estado. Otro de las pandemias que se ven clarísimo y que están a la luz del día es sobre la corrupción que las grandes mafias de la derecha tradicional y la nueva derecha se han venido destapando y se han venido apoderándose de los recursos de nuestro país. Estas dos pandemias nos han afectado fuertísimo al país, a nuestro país. Decimos sintéticamente, este gobierno ha preferido pagar la deuda externa que priorizar la salud. La Constitución de la República, licenciado, y quienes nos miran, dice que el 4% del PIB tiene que destinarse a la salud, y lamentablemente no se ha cumplido. Lamentablemente este gobierno se ha priorizado para atender los intereses de los sectores del poder para el Fondo Monetario Internacional, y ha hecho de que, con tristeza digamos, de que en nuestra vecina provincia de Guayas hayan apagado muchísimas vidas. Pero también ha dejado un claro ejemplo, por ejemplo, la unidad de los pueblos, de cómo enfrentar, en este caso de la pandemia, los sectores sociales, de manera especial aquí en la región amazónica, han tenido que enfrentar la
organización han tenido que enfrentar con productos naturales. Cuando vemos, por ejemplo, en una comunidad donde estamos muy cercanos, donde vivimos, donde viven mis padres, vemos de que las comunidades, las mujeres se han organizado para hacer productos naturales, para visitar casa por casa, haciendo productos, por ejemplo, jengibre, con la planta de cúrcuma, el ajo del monte, el limón, todos los productos de la zona han tenido que hacerlos y visitar casa a casa para entregar los productos, en este caso para poder enfrentar a la pandemia. Eso ha hecho y nos ha enseñado y le está enseñando al gobierno de que el pueblo cuando se organiza es capaz de enfrentar esta pandemia y es capaz de enfrentar todas las pandemias como es la corrupción. En ese sentido, vemos de que en esta provincia no han tenido que apagar muchas vidas. Hemos visto que los sectores sociales, las mujeres, tanto indígenas como del campo, han tenido que organizar y han enfrentado fuertemente a la pandemia. En ese sentido, vemos de que este país, este pueblo, que es tan rico, que es tan trabajador, son capaces de organizar y son capaces de enfrentar la pandemia del COVID-19 y son capaces también de enfrentar la pandemia de la corrupción, como lo demostraron en el mes de octubre, licenciado, y quienes nos miran. En el mes de octubre, el pueblo ecuatoriano se levantó para decir basta, no puede seguirse golpeando a nuestro país, no puede seguirse golpeando a los sectores sociales, y han demostrado y se han quedado en la palestra las organizaciones sociales conjuntamente con sus líderes y le han dicho que son capaces de presentar propuestas, unas propuestas que de verdad nuestro país y nuestro pueblo ecuatoriano necesita, licenciado. Amigos televidentes, estamos en el programa En la Comunidad con dos grandes mujeres actoras, pues desde Morona, Santiago, como es Jenny Cuenca, como coordinadora provincial, y María Duchitanga como directora de partido político Unidad Popular. Estimada Jenny, dentro del Buró Provincial de Morona, Santiago y a nivel nacional, ¿qué acciones han tomado ustedes, pues las sabiendas que son parte del pueblo, son parte de la izquierda, en tratar de enfrentar, si cabe el término, o confrontar en contra de la corrupción? ¿Cuál es el pensamiento, el sentir y las acciones inmediatas que está tomando Unidad Popular desde Morona, Santiago y a nivel nacional? Estimada Jenny. Bueno, Unidad Popular como organización política, como movimiento de izquierda revolucionario, efectivamente comprometido con las aspiraciones del pueblo, ha demandado la inconstitucionalidad a la rebaja de los sueldos de los funcionarios públicos. Ha estado peleando en exigencia de que se paguen puntualmente los salarios, de que se asigne el presupuesto para la educación, para la salud. Este tiempo de pandemia ha servido para dejar al desnudo la profunda crisis económica, política y social que vive no solamente el Ecuador, sino el mundo. Lamentablemente nos deja al descubierto la incapacidad de este gobierno para atender el tema de salud. Muchas vidas se han perdido precisamente por el incumplimiento de este gobierno a la asignación del presupuesto que debe hacerse para salud, para educación. Muchas vidas se han perdido. ¿Por qué? Porque los hospitales no contaban con oxígeno suficiente, no contaban con personal médico, no contaban con enfermeras, con implementos de bioseguridad para precautelar la vida de quienes estuvieron en primera fila, y que en muchas de las ocasiones y en muchas ciudades hemos visto perder la vida de médicos y enfermeras que estuvieron ahí enfrentando esta dura crisis dentro de la pandemia. Dentro de ello, nosotros hemos dicho, desde que se inició la pandemia, hemos denunciado la incapacidad de este gobierno para resolver la emergencia sanitaria. Se priorizó, como decíamos, el pago de los bonos de la deuda externa, de tal forma que se dejó de entregar el presupuesto para los gobiernos autónomos descentralizados. Se dejó de entregar el presupuesto al Ministerio de Finanzas para el pago de los servidores públicos, y en carne propia hemos vivido esa crisis. Vamos para el cuarto mes impagos los servidores de la Federación Deportiva de Morona, Santiago y todas las federaciones a nivel del país. ¿Por qué? No hay dinero, nos dicen.
Pero sí hubo dinero para pagar la deuda externa, sí ha habido dinero para que se lo festinen a través de la compra de insumos de bioseguridad. Bajo ese pretexto han saqueado las arcas fiscales del país. Lamentablemente se han destapado un montón de casos de corrupción que se han aprovechado precisamente de esta crisis sanitaria que vive el mundo para llevarse en peso en los fondos públicos del Estado ecuatoriano. Esa incapacidad de este gobierno se ha visto reflejada precisamente en el hecho de que muchos estudiantes no hayan podido terminar el año lectivo como se debía, por la falta de cobertura en el tema de Internet, por no contar con implementos tecnológicos que les permitan acceder de manera virtual al sistema educativo. Definitivamente nos ha puesto un desafío inmenso esta crisis, esta pandemia. Pero el hecho de estar en confinamiento no ha significado de que nos quedemos callados, de que nos quedemos en casa viendo lo que está pasando, cómo se están llevando en peso los recursos de nuestro país. Hemos estado organizando plantones, hemos estado organizando movilizaciones en exigencia y respaldo precisamente a las aspiraciones de todos los trabajadores, de los médicos que están impagos. Mire, en este momento es preocupante la situación, por ejemplo, de los médicos becarios que están ofrendando su vida ahí y ni siquiera reciben sus emolumentos por el trabajo que realizan. Entonces, este gobierno indolente e inhumano no ha sido capaz de entender la necesidad del pueblo de resolver las necesidades fundamentales. Con el tema de los trabajadores, no solamente son los trabajadores de las federaciones deportivas, todo el sector público está impagos. Los maestros ya van para el segundo mes sin pagos y hoy con la amenaza todavía de que les van a reducir el pago del 14º sueldo. Inaudito, inaudito. O sea, ¿cómo hay plata para destinar para resolver los intereses de la gran banca privada, de la empresa internacional? ¿Y por qué no se resuelven los problemas de los trabajadores, de los pueblos del Ecuador, de los sectores que trabajan en el campo? Lamentablemente nosotros en esta crisis hemos podido evidenciar que si en el campo no se produce, en la ciudad lamentablemente nos morimos de hambre, porque ha sido el campo el que ha estado proveyéndonos de lo necesario para poder sobrevivir. ¿Dónde está la atención del Estado precisamente al impulso productivo, a la red de comercialización, a garantizar los precios justos en el mercado de comercialización? Son acciones que hemos venido realizando y a veces con mucha digamos, valentía, porque hemos estado incluso desafiando el peligro del contagio del COVID por salir a pelear y defender los intereses de los sectores populares. Así que en ese sentido, yo una vez más quiero a través de este espacio expresar la solidaridad a todos los funcionarios y trabajadores de la Federación Deportiva que han estado haciendo una serie de acciones precisamente en demanda de que se cumplan los pagos pendientes de salarios. Lamentablemente este gobierno ha respondido solamente a los intereses de los banqueros. Así que en ese sentido es importante este momento político que vive el país. Precisamente nos avecinamos en un proceso electoral. Tiene que circunscribirse en el hecho de que los pueblos del Ecuador nos organicemos precisamente ¿para qué? Para generar un cambio que vaya en respuesta a las aspiraciones populares, un cambio que vaya a permitir que los trabajadores del campo y la ciudad, los intelectuales, nos sintamos representados con un nuevo gobierno, con una asamblea diferente. Lamentablemente, el gobierno de Moreno y la asamblea se quedan debiendo muchísimo al país. Tienen índices de credibilidad muy bajos. Hay un desprestigio institucional precisamente por esta ola de corrupción que hemos visto en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis. Así que en ese sentido planteamos la necesidad de que este proceso electoral debe servirnos precisamente para generar ese cambio positivo en favor de los sectores populares. Doña Jenny, solicito muy comodidamente a los amigos que están en la sala de Zoom que tuvieran la gentileza de apagar los micrófonos para que no haya interferencia. Bien. Amigos televidentes, agradecemos pues la comparecencia de Jenny Cuenca y María Duchitenga, quienes son parte del Buró Provincial del Partido Político Unidad Popular. Y es muy importante, amigos televidentes, en invitar a hacer una mesa de diálogo a gente que está parte de la sociedad, parte en la entidad política.
Estimada Jenny, usted también parte del Buró Provincial acá en Morona, Santiago. ¿Piensa usted que las consecuencias de ese gobierno es a partir de que se dio el 7 veces sí? ¿Qué cree usted? Porque ya se destapó en el año anterior, en el mes de octubre, cuando la gente, el pueblo, se desahogó. Llegó a cosas lamentables, a edificios que sufrieron, a instituciones que también no se puede arreglar. ¿Qué opina, estimada Jenny, con respecto desde que se dio el 7 veces sí? ¿Y quiénes apoyaron? Porque también son corresponsables de ese tema, estimada Jenny. A ver, vamos a ir aclarando alguna situación. Respecto del tema del 7 veces sí, si otra vez nos convocaran a elecciones y otra vez tuviéramos que votar las 7 veces, otra vez diríamos que sí, porque eso simple y sencillamente significaba la defensa de los recursos naturales, la no prescripción de los delitos en contra de los niños y adolescentes, significaba la no reelección indefinida para impedir la perennización de aquellos grupos de poder que se han enquistado en el gobierno y que lamentablemente han afectado los intereses de los sectores populares. Es decir, el votar 7 veces sí no ha significado que esa sea la responsabilidad de la crisis que hoy vive el Ecuador y el mundo. La crisis es fruto de la crisis del sistema capitalista, un sistema que prioriza el capital a la vida de los seres humanos. Es el sistema que lamentablemente está vigente en nuestro país, un capitalismo atrasado, el que hace que esté por encima de la vida del ser humano, el pagar deudas externas, el firmar convenios internacionales, atendiendo aspiraciones y, si se quiere, privilegiando los intereses del imperialismo norteamericano en este caso. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos, la crisis que está viviendo nuestro país es la herencia de lo que nos ha dejado la década robada. Que quede claro eso. ¿Por qué? Porque alguien por ahí dice, es que con Correa estábamos mejor. No, este gobierno es la herencia que nos dejó de manera fraudulenta el gobierno de Correa, de manera fraudulenta, porque lamentablemente este Consejo Electoral, las instancias de poder han estado secuestradas y están en manos todavía del poder establecido y nefasto del gobierno de Correa. Bien, amigos, estamos en el programa En la Comunidad con Jenny Cuenca y María Duchitanga. Hay otro aspecto, por qué hacía mención, estimados amigos y estimadas amigas, quienes están en la sala de Zoom, el ciudadano, el profesional entendido en las leyes. Acudimos a la Asamblea Nacional, es una entidad gubernamental de donde que nacen las leyes, de donde que aprueban las leyes. Pero, estimada Jenny, estimada María y estimados amigos y amigas que están en la sala y amigos televidentes, pero si en la Asamblea se está produciendo la corrupción mediante las credenciales al ser humano, a la gente que manda cita, que es los carnet de discapacidad. ¿Qué opinión, estimada Jenny, con respecto a la corrupción que existe? Cuestión de diezmos, cuestión de influencias. ¿Por qué no llaman a juicio político al ministro de Economía y Finanzas? ¿Por qué no llaman a juicio político a la ministra de Gobierno? ¿Por qué no hacen también llamados de la atención a los mismos asambleístas, estimada Jenny? Tuviera la gentileza. Lamentablemente, esta asamblea representa ¿a quiénes? A los intereses de los banqueros. Ahí no está representado el pueblo ecuatoriano. Ahí no hay quien lleve la voz del pueblo. Lamentablemente, esa asamblea ha servido para el reparto de la burocracia. Todo voto ha estado condicionado, a ver, me das tal puesto, te doy el voto para la aprobación de tal ley. Es decir, las leyes que se han aprobado ahí han sido hechas en función y en medida de los intereses de los grandes banqueros, de los grandes empresarios, más no de los sectores populares. Lamentablemente, no hemos tenido una voz que nos represente ahí, que defienda los intereses de la población. De tal forma que, mire, por ejemplo,
se aprobó la ley humanitaria. Los votos estuvieron consignados ahí. ¿Y qué hubo detrás de eso? Hubo el reparto de los hospitales, sin importar la crisis sanitaria que vive nuestro país, estuvieron ahí como prioridad repartirse los hospitales, la administración de los hospitales, de la burocracia, en función de satisfacer apetitos personales, más no de defender el derecho a la vida de la población. Entonces, imagínense eso, si no hay quien nos represente ahí, entonces obviamente esa asamblea, ¿a quién ha respondido? A los intereses de los grupos de banqueros, de los empresarios. Por eso es que nosotros pensamos y creemos que efectivamente en este proceso electoral que se avecina, la población debe tener en cuenta que con su voto puede decidir quiénes van a representarle. Lamentablemente, en todo proceso electoral, y este no va a ser la excepción, en todo proceso electoral hemos visto pasearse a la Asamblea Nacional gente que se entregó a los intereses de la gran empresa, gente que les financia sus campañas, y entonces luego hacen las leyes en favor de quienes les favorecieron con el capital económico. Es decir, quienes han estado ahí han comprado esos espacios para poder ir a defender los intereses de quienes les apoyaron. No hemos tenido una representación. No se puede llamar a un juicio. ¿Por qué? Porque esa asamblea es parte de, ahí tiene representación el gobierno, pues. Entonces no va a haber mayor acción desde ahí. Nosotros como organización política hemos planteado... La falla técnica. Doña María, con respecto al tema de lo que estábamos inculcando pues acá en la parte del canal con doña Jenny, la importancia de tener gente capacitada, gente especializada pues en el ámbito de asambleístas. ¿Qué opinión tiene usted, doña María, con nuestros señores asambleístas, las acciones que le han venido haciendo en beneficio sobre el tema de la corrupción? Doña María. Bueno, analicemos, haciendo un poco de historia a quienes nos miran, y licenciado, este país ha tenido gobiernos asambleístas, congresistas, supuestamente con títulos hasta masterados, hasta estudiados en Harvard,
Hemos tenido presidentes de la República estudiados en Harvard, ingenieros, arquitectos, hemos tenido economistas, hemos tenido toda clase de profesionales que han dirigido este país. La pregunta es, si los títulos hicieran la administración, yo creo que este país debía haber estado bien. Entonces, en ese sentido, decimos y estamos seguros de que el pueblo ecuatoriano tiene que designar y tiene que confiar en su pueblo. El pueblo ecuatoriano tiene que decidir quién tiene que dirigir a nuestro país. En ese sentido, lo ha acabado de manifestar nuestra compañera coordinadora, compañera Jenny Cuenca. ¿Qué lo ha manifestado? De que en este país ha aflorado la corrupción de toda esta década pasada y de todos los gobiernos que han pasado, la corrupción. En conclusión, el pueblo ecuatoriano en este momento ha definido de que esta vida republicana que ha vivido nuestro país está manejada por una mafia que se destapa y ya no puede quién taparlos. En ese sentido, nosotros como Unidad Popular lo seguimos planteando de que la unidad de los sectores sociales... ¿No hay más volumen? ¿Por qué razón? Porque si nosotros, los pobres, los ecuatorianos, la mayoría, que es el 80% de los ecuatorianos que somos pobres, no nos unificamos, seguirán saqueando. 70.000 millones de dólares se nos han llevado. Están en las arcas fiscales. Porque César sigue, Nuestros jóvenes no han podido ingresar a las universidades porque sencillamente este gobierno y los gobiernos pasados no han designado el presupuesto para lo que se dice a través de la Constitución. El 6% del Producto Interno Bruto para la educación no se han dado, se han venido violando la Constitución de la República. En ese sentido, licenciado, y en ese sentido, nuestra gente es la hora de que abramos los ojos, es la hora de que nos unifiquemos el 80% de los ecuatorianos. Es la hora donde debemos decir ya basta. Es la hora donde tenemos que decir alto ya a la corrupción. No puede ser justo que este país es tan rico en lo que es el clima, tan rico en lo que es los recursos naturales, tan rico es en nuestra gente trabajadora que tiene que trabajar desde las 4 de la mañana y acostarse 11 de la noche. Y todos los recursos se llevan solamente esas 250 familias en este país y también el Fondo Monetario Internacional. Es por esa razón que este proceso electoral, Unidad Popular lo ha llamado y lo sigue manifestando, el llamado a los sectores sociales, a los sectores progresistas. Acá no estamos llamando a la unidad, los banqueros, los empresarios y los agroexportadores no pueden unificarse con la mayoría de los ecuatorianos. Es la hora, la derecha ecuatoriana no tiene candidatos, eso estamos segurísimos, es por esa razón decimos, es la hora de que tenemos que unificar, es la hora donde tenemos que decir el pueblo ecuatoriano, es la hora donde nosotros, el pueblo ecuatoriano tiene que parar a la corrupción, tiene que parar a la pandemia, de la corrupción, a la pandemia de que ahora en este momento nos estamos pasando, licenciado. Amigos televidentes, estamos en el programa En la Comunidad. El siguiente tema vamos a solicitar al doctor Ulvio Cárdenas, que está de invitado en la sala, sobre el tema casos sobornos. Estimado doctor Ulvio Cárdenas, mediante su experiencia, mediante su profesión en el ámbito legal, en el ámbito jurídico, acá en el Ecuador y en la historia de nuestro país, los señores jueces están haciendo maratónicamente, están haciendo en Fórmula 1 los casos sobornos. ¿Qué opinión, estimado doctor Ulvio Cárdenas, con respecto al caso sobornos? Estimado doctor Ulvio. Doctor Ulvio, ¿se encuentra en la sala? Bien, ¿nos puede ayudar doña Jenny? Doña Jenny, con respecto al caso sobornos,
Unidad Popular, ¿qué opinión tiene sobre el caso Sobornos, estimada Jenny? Bueno, respecto del caso Sobornos, creemos que es importante que la justicia actúe de manera recta, a fin de escuchar, si se quiere, los planteamientos de los diferentes sectores populares que han venido denunciando que toda esta trama de corrupción se venía dando y que lamentablemente, si bien es cierto, hay una instancia que permite el juzgamiento, pero que hay jueces, hay entes de la justicia que lamentablemente no permiten la sanción y que tienen rabo de paja. Desgraciadamente, esta circunstancia hace de que se dé muchas largas al asunto. Si bien es cierto, hay acciones de sentencia, de sanción, pero que no las ejecutan. ¿Por qué? Porque este sistema de justicia está caminando, como diríamos, a lomo de tortuga. No permite que se agiliten los procesos, no permite que haya esa ejecución, si se quiere, de las sentencias respecto de esos temas que son tan claros y que han salido a la luz pública. Están con nombres y apellidos, pero lamentablemente a veces dicen, vamos a ponerles el grillete, ya les ponen el grillete, les dan a veces arresto domiciliario, les dan apoyo, si se quiere, porque se dicen perseguidos políticos, ¿ya? Entonces esa situación, lamentablemente, ¿por qué pasa? Porque el sistema de justicia está maniatado. Este sistema de justicia no responde al clamor popular, no responde a los intereses de la gran mayoría de la población, que exige sanción y justicia. Sobre el tema sobornos, hay casos en que se ha evidenciado que a pretexto de firmar contratos con el Estado, se han llenado los bolsillos de ciertos grupos, ¿ya? En desmedro de los intereses de la gran mayoría de la población. Hay acciones condenatorias, pero simple y sencillamente se ha permitido ya la fuga de las personas involucradas. Porque este gobierno que nos ofreció erradicar la corrupción, que nos ofreció hacer una cirugía mayor a la corrupción, no puede hacer nada. Tiene rabo de paja y no puede hacer nada. El rato que ejecuta sanciones, también van a ser tocados. Entonces eso hace de que lamentablemente el sistema que vive en nuestro país, lamentablemente haga que la corrupción esté campeando feliz y contenta como que nada pasa aquí en el país. Amigos oyentes, estamos en una mesa de diálogo sobre los puntos de carácter nacional. Es muy importante con actores sociales, con actores políticos como es Unidad Popular, acá en la base de Morona, Santiago, con Jenny Cuenca como coordinadora provincial y María Duchitanga, y más los otros amigos y amigas que conforman este Buró Provincial de Unidad Popular. Hay otro de los temas muy importantes, amigos, también que se ha visto también, me parece que es el show de la semana, el show de la pandemia, corrupción. Al expresidente le hacen tremendo show, votan muchos militares, muchos policías, e inclusive una televisión a nivel nacional transmite en vivo. ¿Para qué? Para burlarse del pueblo, para burlarse de la justicia, estimada Jenny. ¿Qué opinión con respecto a lo que usted acaba de manifestar? El gobierno tiene rabo de paja, pero ¿para qué hacen tanto drama, tanto show, si van a hacer lo mismo? Estimada Jenny. Lo que está pasando simplemente es una cortina de humo para tenernos entretenidos mientras el gobierno atraca contra los intereses de los trabajadores. Mire hoy mismo lo que está pasando. Se está planteando la necesidad de reducir el pago del 14º sueldo a los trabajadores. Pero mientras estamos ocupados viendo lo que le van a poner otro grillete al presidente, que mientras que se determina la orden de prisión y todo, y luego sale absuelto porque ya es de la tercera edad y entonces que tiene problemas de salud, no pasa nada. Es un entretelón nada más para que estemos ocupados ahí mientras se fraguan los golpes en contra de los trabajadores. Se avecinan despidos masivos. Y ya estamos evidenciando eso. Mire, por ejemplo, en el magisterio, ¿qué está pasando? Muchos maestros están ya este mes sin trabajo, porque les firmaron un contrato del mes de julio solamente para justificar el pago, o del mes de agosto. Pero ya están sin trabajo, están siendo despedidos.
Mientras todo eso pasa, entonces nos ponen ahí algo para que la gente esté entretenida. Bueno, ¿y ahora qué pasará con el loco Abdalá? ¿Ya? Entonces son maniobras de este gobierno para, de alguna forma, tenerle ocupada a la gente pensando en el qué pasará con ese loco. Estimados amigos oyentes, agradecemos, felicitamos a quienes se van sumando a la transmisión, al programa en la comunidad desde Macas, Ecuador, para todo el mundo. Gracias a la plataforma digital y las virtualidades estamos siendo muy importantes. También nuestros amigos que están en la sala dicen que la parte están dando luz verde a quienes van a ser sentenciados, a quienes están queriendo ser detenidos, pero les avisan y se fugan. Y eso no es justo. Usted decía hace un momento, estimada Jenny, le va a tomar la palabra, se está fraguando destrozo en la parte de la democracia. Hablando del CNE. Usted como coordinadora del Buró Provincial de Unidad Popular, usted estando en ese caso, ¿qué opinión daría de los 5 directivos del CNE, estimada Jenny? Lamentablemente da mucho que desear la acción del Consejo Nacional Electoral. Es un Consejo Nacional Electoral que es el responsable de que Lenín Moreno esté en la presidencia de la República. No nos olvidemos cómo entró Lenín Moreno, deslegitimado absolutamente, ¿ya? Entonces, este Consejo Nacional Electoral no nos da la garantía de que se respete la voluntad popular, porque también están maniatados. Su permanencia en el Consejo Nacional Electoral obedece también a los intereses de grupos oligárquicos y monopólicos en nuestro país. No hay independencia allí. Entonces, el hecho de que hoy, por ejemplo, estamos ante un proceso electoral en medio de toda esta pandemia, para el Consejo Electoral no pasa nada, no hay garantías de nada, ¿ya? Así que en ese sentido nosotros decimos que ese Consejo Electoral está deslegitimado, porque no tiene credibilidad, igual que la gran mayoría de la institucionalidad burocrática, lamentablemente. Doña Jenny, ¿y qué decir pues sobre nuestra coterránea que es la ingeniera Diana Tamaín? Que al inicio de la postulación de la dirección del CNE estábamos contentos. ¿Qué opinión hasta el momento, desde su posesión hasta la actualidad? Usted está representada por Diana Tamaín como mujer orientana, doña Jenny. Desgraciadamente no me siento representada por Diana Tamaín. Diana Tamaín ahí ha sido una ficha en el tablero de los grupos de poder. Su puesto es condicionado ahí. El que ella se mantenga ahí no es así nomás, no es de gratis. Favoreció la aprobación de organizaciones y movimientos políticos en función de mantener su espacio de representación en el Consejo Electoral. No le da la garantía de transparencia a lo que significa el respeto a la voluntad popular. Así que en ese sentido nosotros decimos, deja mucho que desear la acción de una mujer amazónica, que hubiésemos querido que tenga un papel más trascendente en ese espacio donde ha tenido la oportunidad de estar. Bien, amigos oyentes, la siguiente pregunta para nuestra amiga María Duchitanga, quien también ha estado en la palestra política como candidata. Estimada María, usted como directivo de Unidad Popular acá en Morona, Santiago, el buró de ustedes han hecho las encuestas, han hecho el análisis, porque a nivel nacional se está topando este punto. Mujer candidata, pero no vota la mujer, el pueblo no vota por la mujer. Estimada María, tuviera la gentileza. Tenemos una interferencia, en la última parte, licenciado, no le escuchaba. Tenga la fineza, hay una interferencia, escuchaba una voz más. Solicito que están en la sala, apaguen los micrófonos, compañeros de la sala, para que se pueda escuchar. Tengan la gentileza, los que están en la sala. Doña María, le decía, usted como parte del Buró Provincial, ustedes están haciendo este análisis de quiénes van a ser las mujeres, las ciudadanas, para las próximas elecciones del 2021. Bien, a nivel nacional, Unidad Popular viene ya debatiendo desde el mes de enero la candidatura presidencial
que Unidad Popular apoyará es luego de que se hagan las elecciones primarias de Unidad Plurinacional Pachacuti. ¿En qué sentido? Porque es hora donde se debe fraguar los intereses del pueblo ecuatoriano. En el mes de octubre ha habido hombres y mujeres del sector indígena que se han puesto a la palestra, y eso ha hecho de que Unidad Popular lo llame a que esa unidad se haga realidad. En ese sentido, desde el mes de enero lo hemos dicho que nosotros como Unidad Popular apoyaremos la candidatura que saque el movimiento Pachacuti. En esta provincia le informamos a la provincia y a nuestros militantes y agradecer también sinceramente la actitud de los compañeros de los diferentes núcleos de Unidad Popular. El debate que se ha armado en las consultas respectivas para sacar a los mejores y hombres y mujeres de nuestro movimiento. A pesar también de paulatinamente nosotros hemos llamado a la unidad a los sectores de la tendencia, pero lamentablemente no se ha fraguado esa unidad. En ese sentido, Unidad Popular ha debatido nombres como, por ejemplo, el nombre de nuestra compañera coordinadora Jenny Cuenca, una mujer de lucha, una mujer consecuente, donde en las bases, en este caso en los núcleos, se ha debatido que debería irse como precandidata a la asamblea, donde se pondrá a las elecciones primarias para definir la candidatura de nuestros compañeros. También se ha debatido el nombre de nuestro compañero Víctor Vázquez, un compañero consecuente, un compañero también que es jubilado, es un compañero que ha estado también trabajando en las bases y militando, tanto en el Movimiento Popular Democrático y también en Unidad Popular. Hay otros nombres, como por ejemplo, la juventud también tiene la oportunidad en Unidad Popular. Vemos cómo la participación de la juventud ha entrado en Unidad Popular al debate. El nombre de nuestra compañera Jimenita, que es una jovencita de 19 años que también formará parte como precandidata a la Asamblea Nacional. También están algunos nombres como por ejemplo de un compañero José Naitia, hay compañeros como Santiago Saquilesela, hay nombres también como del compañero Germán Navarrete, del compañero Franklin Reynoso, hay algunos nombres que se han visto en debate, en este caso en los diferentes núcleos. En ese sentido, nosotros como Unidad Popular, a pesar de que hemos llamado a la unidad a los sectores de la tendencia, no hemos tenido las respuestas, pero paulatinamente nosotros como Unidad Popular tenemos ya nuestros abanderados y que serán puestos, en este caso, a las elecciones primarias el día 19 de este mes. Amigos televidentes, estamos con un último punto para hacer. El análisis para la señora coordinadora provincial. Hasta hoy en la mañana se escuchó el pronunciamiento de un señor dirigente de la provincia de Cotopaxi que pertenece a Pachacuti y a la CONAI. Estimados amigos, doña María y doña Jenny Cuenca, la CONAI y Pachacuti está dividida. Unos van con el prefecto de Azuay, otros van con el ingeniero Isa, otros con el señor Vargas. Es las ponencias a nivel nacional. Señora Jenny Cuenca, mediante su coordinación a nivel provincial, ¿qué opinión? Ya nos dijo doña María que van a apoyar a Pachacuti o a la CONAI en sí. Doña Jenny, tenga la gentileza. Bien, yo creo que el proceso interno que vive Pachacuti es un proceso en el cual ellos lograrán definir al mejor referente para que asuma la representación en este proceso electoral. Nosotros, muy respetuosos de las decisiones de ellos, simplemente esperaremos hasta que se den las elecciones primarias y la postura nuestra es respaldar la candidatura que surja del movimiento indígena. Esa candidatura tiene que surgir precisamente como un proceso de unificación. Aparentemente se dice están divididos, pero a la hora de forjar un proyecto unitario
indudablemente se tendrán que deponer posiciones y trabajar en función de un proyecto unitario. Es así que nosotros hemos planteado el llamado a la unidad como un principio fundamental. Los pueblos del Ecuador necesitamos forjar un proyecto unitario que nos permita tener una propuesta programática en función de recoger las aspiraciones de los más amplios sectores populares. Nosotros no vamos a participar con candidato presidencial propio, porque no es lógico generar división en las fuerzas populares. Creemos que es importante el momento que vive el país y eso tiene que permitirnos gestar ese movimiento unitario. Indudablemente las circunstancias acá en la provincia son diferentes. A veces no siempre logramos la concreción de esos acuerdos y eso significa de que no por ello vamos a dejar de participar. Nuestra organización política tiene hombres y mujeres capaces de responder a los intereses de los sectores populares, capaces de llevar las propuestas programáticas que nos permitan el debate con las bases sociales, el debate con toda la población. Así que en ese sentido no nos puede amilanar el hecho de que no se dé un acuerdo provincial. Si se da, enhorabuena, pero si no se da, nosotros participaremos con cuadros propios. Así que en ese sentido nosotros decimos, hemos abierto el debate a las bases de nuestra organización política, se están recogiendo opiniones de los compañeros. Esto se definirá en la conformación de una lista única. Si bien es cierto, hay muchos nombres, pero nosotros no somos partidarios de que en las elecciones primarias se formen dos listas y entre las dos listas escogemos. No, esto es fruto del consenso y en función de ello es que el 19 de este mes se desarrollarán las elecciones primarias ya recogiendo el sentir de nuestra militancia, que será quien consigne su votación para oficializar la lista de candidatos para la Asamblea Nacional. Bien, amigos televidentes, estamos cerrando el programa en la comunidad con dos grandes señoras, dos grandes actoras, luchadoras por el bienestar del pueblo, como es Jenny Cuenca, coordinadora provincial del partido político Unidad Popular, y doña María Duchitanga, directora del partido Unidad Popular con el gremio acá en Morona, Santiago. Doña Jenny, queremos desearle el mayor de los éxitos al partido a que ustedes representan a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel de cantón, porque es muy importante. Se ha visto que han estado siempre al lado del pueblo, siempre al lado del más necesitado. Y esperemos que en esta ocasión no sea otra cosa, sino que continúen esa visión y esa misión que cada uno de ustedes lo tienen durante el proceso de muchos años. Han estado siempre adelante. La motivación, estimada Jenny, para mediante la pandemia y hoy que ya entraremos o ya estamos en campaña política. Estimada Jenny. Muchas gracias, licenciado, por habernos permitido llegar a los más amplios sectores a los cuales llega la cobertura de este importantísimo medio de comunicación. Queremos decirle a la población que no perdamos la esperanza, que no perdamos la posibilidad de cambiar la situación, la cruda realidad que vive nuestro país. Eso depende de cada uno de nosotros, del proceso unitario, de organización, de forjar un proyecto unitario que nos permita precisamente reivindicar eso. En ese sentido, nosotros hemos planteado la posibilidad de que el día de mañana que se realiza nuestra convención nacional, ahí se oficialice efectivamente la lista de candidatos a la Asamblea Nacional, de candidatos al Parlamento Andino, y se aprobará la resolución de respaldar el candidato que surja del movimiento indígena. Indudablemente, las listas provinciales se están trabajando en función de que se realicen las elecciones primarias. Así que les decimos al pueblo ecuatoriano, no perdamos la fe. Habemos hombres y mujeres comprometidos con las aspiraciones de su pueblo, que nos sintonizamos con su sentir. Así que en ese sentido les decimos, este voto que tenemos en nuestras manos no puede ir a beneficiar a los responsables de la crisis que vive nuestro país. No podemos ir a votar por los banqueros, por los empresarios, por la gente que ha defendido los intereses de los sectores populares. Tenemos que votar por gente de nuestro pueblo, gente que siente la misma necesidad que tiene la gran mayoría de la población. Y en eso le decimos, somos gente con convicción, gente comprometida, gente que venimos desde abajo y que conocemos la necesidad de nuestro pueblo. En ese sentido, vamos a participar en este proceso electoral con propuestas programáticas que nos permitan reactivar la economía de nuestro país, y eso implica inversión.
Y para eso vamos a ir a la Asamblea Nacional a generar leyes que nos permitan exigirle al gobierno nacional la asignación del presupuesto que establece la Constitución, el presupuesto para salud, el presupuesto para educación, para el fomento y desarrollo productivo, es decir, ir a generar leyes que defiendan los intereses de los trabajadores del campo y la ciudad. Así que le decimos a nuestro pueblo, no perdamos la esperanza. Unidad Popular está ahí, con gente comprometida, con gente dispuesta a luchar por sus intereses y sus aspiraciones, es decir, por las aspiraciones de nuestro pueblo. Así que acá, a diferencia de las otras organizaciones políticas, acá nadie paga para ser candidato. En otras organizaciones están peleándose ahí porque les ponen una tarifa, tienen que pagar tanto para ser candidato. Acá no, acá se vive la democracia plena, la democracia que es fruto del consenso y del debate de nuestra militancia, y en ese sentido vamos a responder a la altura de las exigencias del momento histórico que vive nuestro país. Muchas gracias por la invitación y un abrazo fraterno. En medio de toda esta pandemia queremos decirle a la gente que este proceso electoral debe servirnos para generar y gestar ese rumbo de cambio que nos permita vivir dignamente, con salarios justos, sin despidos, con presupuesto necesario para salud, educación, seguridad social. No permitamos que nos lleven el seguro social en peso. Muchos jóvenes hoy que están ya laborando, a lo mejor no tengan la posibilidad de jubilarse. ¿Por qué? Porque se están llevando en peso la plata de los afiliados. Y eso hay que ir a vigilar y a defender desde la Asamblea Nacional. Así que la invitación está hecha. En vuestras manos está la responsabilidad de tener un futuro diferente. Muchas gracias por el espacio. Del pueblo para el pueblo queremos la motivación de doña María Duchitanga, que también es parte del Buró Provincial de Unidad Popular. Doña María, una vez más agradeciéndoles a cada uno de ustedes, a nuestros amigos de la sala también que se han sumado al respaldo de la mujer, al respaldo de una mujer luchadora, al respaldo de una mujer madre, al respaldo de una mujer profesional. Y esperemos también que no caiga en una madre que es médica, que es una parte de la salud, porque ya estamos viendo, están desfilando por un puesto, porque antes eran los luchadores, eran en primera fila, eran los héroes, y ahora damos la vuelta, la hoja en el olvido. Doña María, las palabras finales y la motivación para sus amigos acá en el Ecuador. Decirle a la provincia de Morona, Santiago y al país, no dejemos que sigan gobernando los que siempre han gobernado. Decimos de que necesitamos unificarnos. Los campesinos necesitamos unificarnos. Los estudiantes, las amas de casa, los indígenas, todos los sectores. La mayoría de los ecuatorianos somos pobres. Apenas 250 familias son las que han gobernado. Es la hora donde tenemos que unificar. Es la hora donde tenemos que poner, donde tenemos que decir, vamos a enviarle a la Asamblea Nacional para que fiscalicen, para que legislen y para que traigan esos 70.000 millones de dólares que se nos han llevado. Para que esos recursos, luego de haber recuperado, sirvan, como bien decía nuestra compañera Jenny, sirvan para poner el 6% del PIB para la educación, sirvan para poner el 4% del PIB para la salud y también para la producción. En ese sentido, seguimos haciendo el llamado a los sectores sociales, el llamado a la mayoría de los ecuatorianos, para que confiemos en el pueblo, para que confiemos en la gente que luchó en el mes de octubre para votar abajo al decreto ejecutivo 83. Así que le invitamos para que todos quienes somos amas de casa, quienes somos madres de familia, por favor, a unificar y a decir también, compañeras y compañeros, de que el día de mañana el consejo, que tenemos se me fue el nombre, sí, Convención Nacional. Convención Nacional, a decirle de que vamos a decidir importantísimas cosas. Así es que le decimos, por favor, en la cabeza a la Asamblea Nacional estará nuestro compañero Giovanni Altariguana, estará nuestra compañera luchadora Mary Zamora,
aquí en la provincia, a nuestra compañera Jenny Cuenca, a nuestro compañero Víctor Vázquez, a nuestra compañera Jimenita, a nuestros jóvenes, a todos quienes están los nombres para concursar o para participar en las elecciones primarias y a elegir hombres y mujeres para que fiscalicen y legislen y para que también pongamos un gobierno que el pueblo ecuatoriano necesita. Muchas gracias por el espacio, licenciado, y que todavía no es tarde para poner a trabajar en beneficio de nuestra provincia y en beneficio de nuestro país. Y muchas gracias, licenciado, por el espacio que nos ha dado a Unidad Popular Listas 2. Bien, amigos televidentes, agradecemos una vez más la comparecencia de nuestras amigas ciudadanas, de nuestras amigas de lucha, que están al frente y que no es fácil, de un partido político de mucha historia, de mucha trascendencia, que siempre han estado pendientes del actor, de la parte de la docencia, también del más necesitado, de la persona del campo, de la persona del mercado, y eso se va sumando también a la preocupación de la juventud, que poco a poco está en un vaivén, en la atención al estudiante, al primario, al secundario y al universitario. Ya, estimados amigos, queda en su voto ya pues la exponencia y la comparecencia de Jenny Cuenca y María Luchitanga. Ustedes tomarán las mejores decisiones, que en su debido momento tenemos otra oportunidad más de vida para ver a los hombres y mujeres quienes estarán en la Asamblea Nacional y quién va a ser él o la presidente del Ecuador. Estimados amigos, su servidor Marco Espinosa, hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias por compartir con nosotros la información, reconocimientos, análisis en tiempo técnico, con la conducción del licenciado Marco Espinosa Rodríguez.